¿Cuándo se va a terminar, pastor, esta oportunidad? Bueno, cuando Él nos llame a su presencia. Como estemos en ese momento, va a contar para la eternidad. Pero a este día le damos gracias a Dios porque todos nosotros podemos estar delante de su gracia, amén. Confiadamente, dice la palabra de Dios. Bueno, hermano, vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos en este tiempo, para aquellos que por ahí vienen después de mucho tiempo, viendo el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra salvación. Es muy triste ver, hermano, que muchas personas tienen el concepto del Evangelio como una religión. ¿Cómo es esto? Bueno, de repente antes éramos católicos, ahora nos hacemos evangélicos. De repente antes no creíamos nada, ahora somos evangélicos, pentecostales. ¿Amén? Pero usted sabe que Jesucristo no instauró ninguna denominación. Jesucristo no se denominó a sí mismo ni como pentecostal, ni como bautista, ni como metodista, ni como ninguna otra clase de denominaciones que existen hoy en día. Allá por el año 1500, cuando empezó la Reforma, empezó a haber varias corrientes y algunos asentaban más su postura en el bautismo, otro en un método, y el último de las ramas del Evangelio es el pentecostalismo que nació a principios del siglo XX. Amén. Pero en la realidad, hermano, no nos salva ninguna religión, ningún nombre, ningún cartel, ningún título, llámese pastor, evangelista, músico, lo que fuera, no nos salva. Lo único que verdaderamente nos salva de nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados fue a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos dos clases de denominaciones nomás, según la Biblia. Hijo de Dios e hijo del diablo. Salvo o condenado. Oveja del redil del Señor o cabra de este mundo. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, no está mal, hermano, que nosotros digamos que pertenecemos a una iglesia evangélica, porque tenemos que denominarnos de alguna manera, ¿no es cierto? Pero si no vivimos conforme a la realidad del Evangelio, no tiene ningún sentido. Hay muchas personas hoy en día en el mundo perdidas en sus pecados que dicen que creen en Cristo, pero sus hechos lo niegan. Y ahí está la diferencia, hermano. Ahora podríamos comprarnos una corbata, un traje, podríamos comprarnos una Biblia grande y salir domingo a la mañana, venir a la iglesia y todos dirían, mirá, ahí está el hermano, pero en nuestro corazón, ¿qué hay? A veces en nuestro corazón no hay palabra de Dios, hay otras cosas y la camuflamos con una religiosidad aparente que podemos engañar a los que nos rodean, pero a Dios no podemos engañar. Dice la palabra de Dios, el Señor conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De alguna manera todos nosotros hemos venido a Cristo con necesidades. Hay personas que han conocido a Cristo en medio de una enfermedad terrible, otros han conocido a Cristo en medio de una depresión, otros en algún momento traumático de su vida donde cambió abruptamente su condición y fueron a refugiarse a Cristo. Y está bien, porque el Señor abre los brazos y dice que el que viene a Él no le echa fuera. Pero muchas veces, hermano, cuando ese problema que tenemos, esa dificultad se ve solucionada o pasó, nos olvidamos de aquel que nos ayudó. Nos olvidamos de aquel que dio la vida por nosotros. Pablo decía que él se hizo esclavo a sí mismo por amor de Cristo. Él dejó de vivir para sí y Cristo vivía en él. Y de alguna manera ese tiene que ser nuestra consigna para vivir una vez que conocemos el Evangelio. Ahora, esto es muy difícil, no porque el Señor lo haga difícil, sino por nuestra humana debilidad, por el mundo y por nuestra naturaleza no redimida que muchas veces toma control de nuestras vidas y no dejamos ser guiados por el Espíritu, ¿no es cierto? Pero qué bueno que en este día podemos estar reunidos y podemos tocar este tema, hermano. Habló un pastor allá en Estados Unidos y predicaba ya hace casi 20 años y decía que él tenía un problema grave en las iglesias y había preparado el Evangelio no específicamente, aunque sí necesariamente para llegar al incrédulo, pero tenía que predicar el Evangelio a la misma iglesia, porque la iglesia habría distorsionado lo que es el Evangelio. Muchos de nosotros, hermanos, hemos salido de lugares que rozaban, y algunas sí habrá que decirlo, eran sectas. Y hablaban de Jesucristo y decían que Cristo es bueno, Cristo el otro, pero muchos de esos lugares eran solamente un antro para sacar dinero, para explotar a las personas. Y de alguna manera había ciertas vendas mágicas que nos ponían y de repente se levantaba alguien y decía, por ejemplo, ¿no es cierto? El Señor me muestra que alguien hay tal cosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Me duele la cabeza, me duele la espalda y empezaban a hacer esas cosas como si fueran de alguna manera profecías. Ahora, yo estoy seguro que acá hay alguno que le dolió la espalda esta semana.
y a alguno que le dolió la cabeza. En este número de personas es algo que no tiene ninguna clase de contradicción. Siempre hay alguien, ¿no es cierto? Entonces se levanta la mano y dice, uy, Dios me está llamando. Sí, Dios nos está llamando a todos, nos duela o no nos duela la cabeza. Y no a traer dinero, sino a cumplir con su palabra. Entonces, si nosotros entendemos ese propósito de Dios en nuestra vida, el propósito que tiene el Evangelio, nuestra vida en la fe no va a ser, hermano, un martirio. Venir a las reuniones no va a ser una carga insoportable, sino que va a ser un gozo, porque nosotros cada vez que venimos a recibir instrucción de Dios, podemos recibir su amor juntamente. Pero para eso es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito del Evangelio. Algunos creen que el propósito del Evangelio es para que, ellos, su ministerio, ¡pum!, para arriba, ¿no? Y dijo el Señor que el más grande en el reino de los cielos era el siervo del más pequeño. Otros dicen, yo vengo a la iglesia para que Dios me prospere. Ahora, Lucas 12 dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén, guardados de toda avaricia. Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Bueno, eso vamos a tratar de ver en estos domingos, amén, que estamos compartiendo el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra salvación. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor, porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Y aunque todavía no alcanzamos a entender en profundidad, Señor, el plan para el cual fuimos asidos, Señor, en Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, que cada día podamos comprender más, Señor. Ayúdanos a luchar con aquellas cosas que entorpecen tu obra en nuestras vidas, Señor. Aquellas cosas que nos quieren alejar de la gracia que tú, Señor, derramaste en aquella cruz. Por cada uno de aquellos que han sido elegidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para esta salvación. Creemos verdaderamente, Señor, que tú tienes el poder para cambiar toda circunstancia. Por eso confiamos en que tú, Señor, obrarás en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias y que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta palabra de hoy y en cada palabra, Señor, de tu boca que llega a nuestras vidas. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Como le dije al principio, estamos viendo esta serie de prédicas relacionadas con el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra salvación. Es bueno poder entender y comprender que hay un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, solo uno. Lo tomamos o lo dejamos, pero no se puede cambiar. Ahora, evangelios falsos hay miles y cada día nace alguno nuevo, porque la mentira tiene miles de formas, pero la verdad es una sola y se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí en Efesios 4, 17 vamos a tomar lectura. Dice la bendita palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Primer punto que vimos acá, y ya lo hemos visto en otras oportunidades, la ignorancia de no saber qué significa el Evangelio trae dureza de corazón. Hay personas, hermano, que viven abiertamente en su pecado y a eso le atribuyen de alguna forma, bueno, el Señor me conoce, Él sabe que yo soy débil, Él me ama igual. No, con pecado no nos ama el Señor. El Señor solamente nos ama si somos justificados por la sangre de Cristo. Ahora, podemos tener recaídas, podemos tener tropiezos, podemos tener errores y horrores quizás en algún momento de nuestra fe, pero el cristiano verdadero se vuelve de su pecado, se arrepiente y se aparta. Amén. Entonces Pablo acá nos exhorta a que no vivamos como los demás, que no conocen, que tienen ignorancia, aunque tengan a Cristo en su boca, aunque digan Dios. No, la ignorancia del Evangelio trae dureza de corazón. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Perdieron toda sensibilidad. Vamos a ir analizando un poquito estos versículos. ¿Sabe que hay un animalito, el sapo? ¿Cuántos conocen el sapo? Hay poquitos ahora, pero antes cuando yo vine a vivir acá había un montón. Era una cosa impresionante. En verano usted se sentaba a tomar mate y venían, ponían una luz y venían, manadas eran, ¿no es cierto? Y yo siempre, como mi cuñada le tenía miedo, agarraba uno y le ponía en la mano y salía corriendo ella, ¿no? Pero bueno, ya no lo hago más, eso lo hacía antes, hermano.
Amén. Aunque era divertido, pero bueno, a ella no le gustaba mucho. Ahora, este animalito tiene una peculiaridad. La sensorialidad en su piel va respecto a su ambiente. Si usted pone un sapo en agua caliente, de golpe salta, empieza a saltar para todos lados y se escapa. Pero si usted lo pone en agua fría y pone esa agua sobre el fuego y empieza a calentar el agua, el sapo no se da cuenta, porque sus terminales nerviosas van adaptando la temperatura que tiene alrededor. Y en un momento el sapo se muere hervido y ni cuenta se dio. Bueno, así las personas que conocen a Cristo y se entregan a la lascivia terminan perdiendo toda sensibilidad. Un día un poquito acá, otro día un poquito de permitido acá, permitido allá. Como la comida, ¿vio? Que usted se quiere cuidar y se da un permitido el lunes, martes, miércoles, jueves, y el domingo se quiere cuidar y justo hicieron asado. ¿Qué me voy a cuidar hoy? Dice, ¿no? Bueno, en el tema de la comida puede ser hasta gracioso, aunque trae consecuencias de salud, pero en el tema espiritual nos trae una dureza, hermano, que muchas veces nos deja vivir en medio del pecado sin que nos demos cuenta, como este animalito que se hierve junto con el agua y no alcanza a entender que se está muriendo. Así muchas veces nosotros como hijos de Dios, viviendo cosas que sabemos que a Dios no le agrada, hermano, vivimos vidas espirituales muertas prácticamente. No tenemos ninguna clase de razonamiento espiritual y nuestra vida es natural como cualquier otra persona. Y Pablo dice que no tengamos esa conducta que está en las otras personas que no conocen al Señor. Dice en el 20, mas vosotros, o sea, la iglesia, no habéis aprendido así a Cristo. Y acá podemos ver que a Cristo se lo aprende. Aunque recibimos a Cristo, aunque somos bautizados en el Espíritu Santo, aunque pertenecemos a la congregación, una vida no va a alcanzar para aprender a Cristo, porque Cristo es infinitamente grande. Y nosotros somos finitamente pequeños. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, cada vez que oramos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que compartimos una prédica, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Y vamos aprendiendo a Cristo. Y vamos viendo, hermano. Por ejemplo, hay cosas, hermano, que yo hace 20 años atrás, y más también, cuando comencé el camino del Señor, para mí no eran pecado, mientras nadie me vea. ¿Está entendiendo? Ahora, cuando pasó el tiempo me di cuenta que Dios me ve en todos lados y Él me paga conforme a mis obras. Entonces tuve que empezar a cambiar desde adentro y ahí está la clave del Evangelio, hermano. El Evangelio nunca es un cambio cosmético, nunca es un cambio exterior, nunca es un cambio de look, siempre es un cambio de corazón, es un cambio de mentalidad. Empezar a pensar conforme a la palabra de Dios y desechar lo que no es de Dios, porque, mire, yo tengo este vaso lleno de agua, ¿no? Acá, imagínese. Si yo le quiero agregar otro líquido, ¿qué tengo que hacer? Tirarlo, ¿no es cierto? Tengo que tirar esto para agregar otro. Así tenemos que vaciar nuestra mente de aquellas cosas que no convienen y empezar a llenarla de la palabra de Dios. Y una vez llena de la palabra de Dios, también tenemos que ponerla por obra, porque si no vamos a caer en el error que Jesús dijo, aquel que oye mi palabra y no la pone por obra, es un hombre necio, que va a caer su casa. Pero aquel que oye y pone por obra, es un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Amén. Así que esto es muy importante. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él conforme en la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y acá la santidad de la verdad es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios que es bueno, y lo que dice la palabra de Dios es malo, aunque cualquiera, yo, usted y quien sea, diga lo contrario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarse del viejo hombre? Bueno, hermano, dejar de frecuentar las cosas que frecuentábamos cuando estábamos sin Cristo, en el mundo. Amén. Hay personas que vienen arrastrando mañas desde el mundo y no cortan esas mañas, hermano. Y de alguna manera creen que Dios avala o porque, bueno, ya el Señor me conoció así, Él me va a cambiar. Ya no, acá la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿pediría algo Dios imposible para nosotros? No.
Ahora, Él no puede pedir que nosotros nos redimamos a nosotros mismos porque es imposible. El hombre no tiene la capacidad. Por eso Cristo murió en la cruz. Nos redimió y nos dio una nueva naturaleza. Para que ahora nosotros, por la voluntad del Señor y nuestra voluntad puesta en las manos de Dios, cambiemos. El Evangelio es un cambio de vida. El Evangelio no es, hermano, esoterismo. El Evangelio no es curanderismo, que venimos acá, nos oran y salimos y ya ahora vamos a ser prosperados, no vamos a tener más tentaciones, nada. No, es una responsabilidad del creyente de vivir en la presencia de Dios siempre. Hay personas que creen que la presencia de Dios está acá. Yo iba a una iglesia hace años, hermanos, donde no dejaban que suba al púlpito nadie. Que no suba nadie porque contaminan el lugar santo. El lugar santo tiene que ser nuestro corazón, hermano. Acá cuando nosotros nos vamos, pero que no. Pero por ahí abajo, por ahí entra una laucha, andan cucaracha, hormiga, todo. ¿Qué problema hay? Si es un lugar físico. El problema está acá adentro, si hay mugre, si hay cosas raras. ¿Está entendiendo? Acá tiene que ser el lugar santo. Digo acá porque es el lugar del corazón, pero cuando la palabra habla de corazón, no está hablando de este músculo que bombea sangre, sino mis sentimientos, mis pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Así que el Evangelio es mucho más que una religión, hermano. Una de las verdades más gloriosas del Evangelio es que Dios a través de Jesús nos da una nueva vida y junto a esa vida la capacidad de ser regenerados. ¿Qué es ser regenerado? Bueno, volver a ser creado. Nicodemo tuvo una conversación con Jesús, fue de noche, dice la palabra, ahí en Juan 3, después léalo, y dice que se acercó a Jesús: Maestro, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no le dijo: sí, tenés razón. Nicodemo le dijo: te es necesario nacer de nuevo, si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Jesús estaba entendiendo con qué intención venía Nicodemo. Por eso no le contestó lo que dijo, sino le contestó lo que tenía en el corazón. Y le dice este hombre: yo siendo viejo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. No, Nicodemo. Lo que es de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Ahora, nosotros tenemos que nacer de nuevo, hermano. Y eso no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted es un creyente verdadero, si yo soy un creyente verdadero, hay una simiente en nosotros que Dios puso y eso nos va a llevar, hermano, a cumplir con la palabra de Dios. Si somos simplemente religiosos, hermano, que hemos adoptado una religión y que simplemente tenemos, hermano, alguna conciencia de pecado, pero no tenemos una transformación interna, no vamos a poder cumplir con el Evangelio. Va a ser imposible para nosotros. ¿Sabe que vamos a convertirnos? En hipócritas, como los fariseos. Los fariseos conocían la palabra de Dios, conocían todo. Jesús inclusive dijo: todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas en las espaldas de las personas, pero ellos no las llevan con un dedo. Así son los hipócritas. Y muchas veces, hermano, muchas personas hipócritas juzgan a todo el mundo. Todos son pecadores y le ven los defectos a todo el mundo, pero no alcanzan a ver sus propios defectos. Una de las cosas que hace el Evangelio, hermano, en nuestra vida es mostrarnos nuestra condición. El libro de Santiago dice que es como un espejo para nosotros, en el cual nos vemos espiritualmente. Pero claro, no nos olvidemos lo que vemos después, ¿no es cierto? No seamos oidores olvidadizos. Y la palabra de Dios, hermano, no es porque está ahí en el libro que lo tiene, aunque gloria a Dios que tenemos hoy la Biblia impresa. Tiene que estar acá adentro. Lo que llega a nuestros oídos o lo que pasa por nuestra vista cuando leemos, tiene que impactar dentro nuestro. Si no, simplemente es un conocimiento académico. Cristo vive, sí, Cristo vive. Pero ¿qué significa para usted o para mí Cristo vive? ¿Qué significa? ¿Una canción nomás? ¿Significa un eslogan que decimos cuando venimos a la iglesia? ¿O significa que yo vivo todos los días considerando que Cristo vive? Y Él un día me va a juzgar con justicia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero si yo tengo fe, me va a juzgar con gracia. A través de la justicia perfecta de Dios, nadie va a poder alcanzar la salvación por sí mismo. Necesitamos la justicia de Cristo. Pero esa justicia de Cristo me lleva a vivir la justicia de la gracia, en la cual yo por todos mis medios, por toda mi fuerza, hermano, trato de cumplir con la voluntad de Dios, trato de hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios, porque Dios me ve siempre. Y lo que es imposible para mí, el Espíritu Santo que vive en mí, me lo va a llevar a ser igual. Amén. Pero lo que es posible,
tenemos que hacerlo nosotros. Imagínese, ¿usted podría ir a la luna? ¿Por qué? Supongamos en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, mejor dicho, se hace astronauta, estudia todo, y un día se va, ¿no es cierto? Pero hay una muy poca posibilidad de que le digan a usted, bueno, baje a la luna a poner una bandera, menos de acá de Argentina. Nosotros no sé si llegaremos algún día a la estratosfera, ¿no? Aunque había un presidente que quería hacer naves espaciales para decir no sé a dónde, ¿no es cierto? Ahora, entendamos algo, hermano. Dios no me va a pedir cosas que son imposibles para mí. Pero lo que es posible, yo lo tengo que hacer. Por ejemplo, ¿es imposible venir a la iglesia? Pero a veces no venimos. ¿Es imposible orar? No es imposible, es muy fácil, pero a veces no oramos. ¿Es imposible leer la Biblia? No, salvo que no sepa leer, pero ahora tenemos la capacidad inclusive de poner la Biblia hablada. Tenemos esa aplicación. A veces bajan juegos los chicos, pero no tienen la Biblia en el celular, ¿no es cierto? Así que no hay excusa, hermano, de hacer estas cosas. Ahora, si no hacemos estas cosas que son posibles para nosotros, ¿por qué Dios haría lo imposible para nosotros? ¿Por qué cambiaría nuestro carácter? ¿Por qué cambiaría nuestros vicios, aquellas cosas que nosotros sabemos que nos atan? Si nosotros no estamos haciendo lo que podemos. A veces queremos, hermano, que Dios esté a nuestro servicio, cuando nosotros tenemos que cambiar de mente, de corazón. Y lo que es imposible, Él lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Él es todopoderoso. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Él puede hacer lo que Él quiera, hermano. Pero Él mira cómo actuamos ante el Evangelio que Él nos presenta. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que nos da la capacidad de ser regenerados. Una nueva criatura. ¿Qué dice la Escritura en 2 de Corintios? Vamos a 2 de Corintios. Muy tristemente, hermano, el Evangelio en muchos lugares se ha reducido a ciertas fórmulas para tener éxito. Ciertas personas toman el Evangelio para decir, Dios quiere que vos seas prosperado, que seas millonario, Dios quiere levantarte, Dios quiere hacerte brillar. No, la luz de Cristo tiene que brillar en nosotros, pero necesariamente no va a deslumbrar al mundo, solamente va a agradar a Dios. Y a eso mucho no le alcanza, hermano. Entonces viven promocionando, hermano, a un Cristo de poder, pero poder para hacer lo que nosotros queremos. Cuando el poder de Cristo es para actuar en la vida del creyente, para que nosotros seamos conformados a su imagen y semejanza, para que no seamos niños fluctuantes, dice Efesios 4. Amén. Que crezcamos en aquel que es cabeza. Esto es Cristo. Gloria a Dios. Hay 2 de Corintios 5, 17. Vamos a leer lo que dice ahí. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esta palabra pasaron es casi transliteralmente lo que dice. Se fueron, ya no están. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no algunas, no un poco, no un 10%, no, todas son hechas nuevas. Mi carácter, mi forma de pensar, lo que me divertía, aquellas cosas que me apasionaban, todo tiene que ir cambiando paulatinamente. Dios quiera que cambie de un día para otro, hermano, pero a veces no se da. A veces pasan años en el camino de Dios que las personas están luchando para cambiar cierto aspecto de su vida. Pero ¿sabe cuál es lo importante? No cuando cambia, sino que nosotros sigamos cambiando. Porque, dice Pablo, Apolo se regó, ¿no? Pablo sembró, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios da el crecimiento. Entonces usted tiene que estar plantado, cimentado en la roca. Y Dios va a ir cambiando todas las cosas. Pero no podemos dejar de cambiar. A veces creemos, hermano, que es más, de alguna manera espiritual, el que cambia más rápido. Y por ese que cambia rápido, el año que viene ya no lo vemos en la iglesia, hermano. Porque nosotros vemos lo exterior. Pero ¿quién ve el interior? Dios. Sin embargo, Pablo dice, o no os conocéis vosotros mismos, o no sabéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces quiere decir que nosotros tenemos también una cierta capacidad de entender si somos verdaderamente, hermano, aquellos que luchamos y queremos ser transformados, o somos hipócritas. Dios nos da esa capacidad. A todos podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Y sabe que nosotros mismos tampoco podemos engañarnos. Dice la palabra de Dios que como es el hombre en el corazón, así es él. Ahora, inevitablemente todos nosotros tenemos una propaganda de nosotros. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando le van a vender algo en la tele, ¿qué le muestran? ¿Lo peor o lo mejor del producto?
lo mejor, ¿no? Esto es bueno para esto, para el otro. Y después cuando usted lo compra, una letrita chiquita dice, esto puede producir hemorragia interna. Oh, y usted dice, después de un año que me la tomé, lo leo esto. Bueno, cuando nosotros nos promocionamos nosotros mismos, siempre nos mostramos la cara que queremos que los demás vean. Pero delante de Dios no podemos hacer eso. Somos quienes somos. Y conforme somos, Dios nos trata, hermano. Ahora, si somos sus hijos, Él nos va a corregir. Él no nos va a aborrecer ni nos va a despreciar. Pero, hermano, tenemos que aprender a ser hijos obedientes. Cambiar las actitudes que teníamos en el mundo. Muchos de los que estamos acá han nacido, hermano, en el camino de Dios. Yo no nací en el camino de Dios. Yo nací, hermano, en un lugar donde mis padres no conocían a Dios. Maltratos físicos, abusos, amén, violencia, muchas cosas feas, hermano. Bebidas, cuando ya crecí, fui adolescente, perdí mi madre, mi padre, me crié en la calle, mucho roce con la delincuencia, violencia, hermano, caía preso cada tanto. Y en esa condición el Señor tuvo misericordia de mí, me llamó. Ahora, el primer año, hermano, era un tema porque yo quería todavía seguir haciendo aquellas cosas que hacía en el mundo, tomar, salir, divertirme, pero sin pecar. ¿Y cómo iba a hacer eso? Era imposible. Pero claro, yo no conocía bien a Cristo. Entonces de repente me iba a una esquina, estábamos tomando y de repente hablaba a estos muchachos que estaban conmigo, ¿sabes que tenés que ir a la iglesia porque Cristo te ama? Y borracho, ¿no? Y ¿qué te hiciste, pastor? Ahora y agarraba y le rompí una botella en la cabeza y ya se terminaba el evangelismo. Sí, hermano, así era. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y un día entendí que yo en ese lugar ya no podía estar. Porque estas personas no están reunidas para oír del evangelio, están reunidas para disfrutar de su pecado. Y yo ya era un hijo de Dios. Ahora le seguía hablando, pero Dios presenta la oportunidad para hablar de Cristo. De repente íbamos por ahí viajando y encontraba uno de ellos. ¿Sabés que yo estoy yendo a la iglesia y dejé de tomar y estoy esto? Y ¿sabe qué? Algunos me escuchaban, pero no aceptaban a Cristo. Y a mí me dolía porque yo creía que eran mis amigos. Pero no eran mis amigos, eran amigos de las bebidas y de los vicios. Y hoy entiendo eso. No lo hacían por su maldad hacia mí ni nada, sino lo que nos unía era el pecado. Y Cristo, hermano, llegó a nuestra vida para sacar el pecado, para que nosotros vivamos diferente. Y oro por eso. El otro día en la reunión de matrimonio vino uno que lo conocía ya de Calzada y que cuando estábamos en Calzada andábamos buscando para pegarle un tiro. Nos andábamos buscando para matarnos. Usted se ríe, pero qué feo que era eso, hermano. Y hoy vino, lo trajo Hugo, ¿no es cierto? Lo conoce allá Calzada, y nos reíamos, estábamos ahí al lado de la máquina de café. ¿Quién iba a pensar, le digo, que vamos a estar en la iglesia queriendo tomar un café? De verdad, me dice, ¿qué cosa? ¿Cómo hace Dios? Qué bueno que es Dios, sí, me dice. Ahora, claro, él ya debe tener, no sé, casi 50 años más también. Pero Dios sabe lo que va a hacer con nuestra vida si nosotros le damos el lugar, hermano. Pero hay personas que el Evangelio se presenta y no alcanzan a entender que el Evangelio es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud. No es simplemente, hermano, venir a la iglesia 2-3 horas una vez por semana para que Dios me bendiga. Sí, está bien, hay que venir, hay que congregarse, pero es parte, no es un todo, es parte. La otra parte está ahí afuera. Yo tengo que seguir siendo iglesia cuando estoy en mi trabajo, en el camino, cuando voy viajando, cuando estoy conversando con personas que no conocen a Dios. Hay personas que tienen, siempre digo, ¿no? ¿Cuánto vieron la película de los agentes doble? Antes había muchas, ¿no? Por el año 70 y después de la Guerra Fría sacaron muchas películas donde había espías y los espías tenían doble nacionalidad. Eran espías para una nación, pero a su vez espiaban para la otra. Entonces iban a le vendían información de aquel y después le sacaban información y le vendían al otro. Y eran agentes doble. Y ninguno de los dos bandos sabían que era agente doble. Bueno, hay gente, hermano, en las iglesias que tiene doble personalidad. Una en la iglesia y otra afuera. Y tenemos que ser iguales en todos lados. Por supuesto, lo ideal seríamos que, como somos acá en la iglesia, seamos en todos lados, ¿no? No al revés, porque yo soy igual en todos lados. No, luche, hermano, cambie. Cuántos gloria a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar de pensamiento, cambiar de vida. Ese es el Evangelio. Ahora, fíjese, vamos a seguir leyendo un poquito más. Ahí. Estamos en 2 Corintios 17, adelante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, en esa cruz, reconciliando consigo al mundo. Cuando dice al mundo está hablando a toda etnia, a toda nación, porque antes, hasta este tiempo, solamente los judíos tenían acceso a la ley, ahora todo el mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pastor, yo ya acepté a Cristo hace 20 años, ¿cómo me voy a reconciliar con Dios? Le hago una pregunta. Después que aceptó a Cristo, ¿alguna vez se enojó? ¿Alguna vez mintió? ¿Alguna vez dijo palabras deshonestas? ¿Alguna vez tuvo un mal pensamiento? Bueno, usted tiene que reconciliarse con Cristo. Todos los días tenemos que vivir reconciliándonos con Cristo, hermano. Cada vez que nos damos cuenta, instantáneamente, Señor, te pido perdón. Pero cada noche, hermano, cuando llegamos al final del día, oramos, Señor, te doy gracias por este día. Si algo he cometido que te he ofendido, Señor, ponelo en los méritos de Cristo. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Amén. El ministerio es un ministerio. Esta palabra ministerio está en un tiempo presente y continuo. Dios está rogando al mundo a través de su iglesia que se reconcilie con Él, pero los primeros reconciliados con Cristo tenemos que ser nosotros, que decimos ser hijos de Dios. No podemos vivir abiertamente en el pecado, y si hemos pecado tenemos que arrepentirnos, y después de arrepentirnos tenemos que apartarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. Algunos creen que el Evangelio es bueno venir acá arriba, saltar, gritar, dar una profecía. La profecía más segura es la palabra escrita, la cual hacemos bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice Pedro, ¿no? Ese lugar oscuro es el mundo y haber que decirlo a veces nuestro corazón. ¿Sabe que nuestro corazón es una máquina de ídolos? Nuestro corazón crea dioses falsos. Yo en el mundo tenía una expectativa de quién era Dios. Miraba los cielos y decía, ¿a dónde estará Dios? Y pensaba que estaba por ahí atrás de Júpiter o del otro lado del Sol, ¿no es cierto? Cosas así, mi mente, ¿no es cierto? Me imaginaba. Y a veces me hablaban de la palabra de Dios y yo, ¿qué sabe este? Dios no es así. Claro, porque yo tenía un concepto de quién era Dios. Ahora, cuando todo se me terminó en este mundo, cuando vi frustrada todo plan, todo proyecto, y toqué fondo, hablando moralmente y espiritualmente, Dios se reveló a mi vida. El Evangelio no lo buscamos nosotros, el Evangelio nos encuentra. El Evangelio nos trae con cuerdas de amor y nos presenta la salvación. Dios nos muestra, nos abre los ojos, nos quita. El viernes estuvimos viendo la palabra apocalipsis o apocalipto. Dios nos quita la venda y ahora vemos. Dios es real. Él vive para siempre, Él me puede ver, Él me conoce, Él sabe lo que hice desde que nací hasta el día de hoy. Ahora, eso es indudable en aquellos que el Evangelio se les revela. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? ¿Vamos a acomodar nuestra vida a esta realidad? Bueno, ahora yo ya sé y bueno, listo, ¿qué va a hacer? Ya está. Cuidado, el Evangelio, hermano, se vive. El Evangelio no se desprecia. Dice la palabra de Dios, mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo apartarse de él. Ahora, no está hablando en un tema de condenación eterna, sino de cómo vamos a vivir en este mundo. ¿Sabe que Dios disciplina al hijo rebelde? Disciplina, y a veces las disciplinas son muy duras, hermano. A veces vemos personas, hermanos, que estuvieron, y nos ha pasado, que estuvieron en la iglesia, recibieron la buena palabra y estuvieron su tiempo, hermano, perseverando y después han pasado cosas terribles. El amor de Dios es el amor de Dios. Porque si a estas personas en su necedad le fuera como quisieran, le va bien, todo lo que ellos desean, van a vivir el fin de su vida ¿hasta cuándo? ¿1000 años? ¿500 años? ¿100 años? Por ahí, ¿no? Por ahí 100 años puede ser, pero no más de eso. ¿Y después qué? La eternidad. Y ahí es donde apunta Dios, hermano, con el Evangelio. Ahí es donde Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mente puesta.
Ahora, si vivimos en este mundo, hermano, y somos transformados, regenerados, y la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, llevándonos a hacer la obra de Dios, Dios va a bendecir nuestro camino, vamos a ser luz y esperanza para aquellos que viven sin Cristo. Pero si nosotros somos rebeldes al llamado del Evangelio, y queremos vivir en la necedad de nuestra carne, si Dios nos ama y somos sus hijos genuinos, Él me va a disciplinar. Él me va a disciplinar, porque ama mi alma más que mi bienestar pasajero. Y eso tenemos que entender, hermano. Algunos creen, hermano, que la bendición de Dios es porque usted viene, corre acá, yo le firmo un sobre, ¿no? Y lo pone ahí con plata. No, eso se llama robo espiritual, hermano. Se llama blasfemia. Nadie le puede comprar un favor a Dios con dinero. Ahora, todos los cultos nosotros oramos para que Dios bendiga la ofrenda del dador alegre, porque Él ama al dador alegre. Mire, ni dice que lo va a bendecir, dice que ama al dador alegre. ¿Amén? Pero muchas personas en las iglesias hoy están buscando, hermano, más que un salvador, un banquero. Y creen que Dios tiene el poder, hermano, de levantar su riqueza. Sí, Dios lo podría hacer, pero ¿para qué lo haría? ¿Cuál sería el propósito? Imagínese que usted tiene un hijo necio. Amén. Un hijo que le encanta el chocolate y las golosinas, y que si fuera por él comería todo el día chocolate y golosina. Entonces su hijo le dice, pa, dame plata que me voy a comprar comida. Y usted le da 20,000 pesos, comprate lo que quiera. ¿Así va a ser? ¿Por qué? Porque se va a intoxicar, porque es necio. Ahora, usted lo ama, claro que lo ama, es su hijo, pero usted entiende como padre que es necio. Entonces, no, mirá, vení, te voy a comprar un sanguchito, toma, llévate esto, comete esto, o te voy a hacer un guisito, o no. ¿Y cómo se va a poner su hijo? ¿Contento? Ah, no quiero, no me gusta esto, mamá, papá no me quiere. Sí, papá y mamá te quieren, lo que pasa es que quieren que seas sano. Y Dios quiere que nosotros seamos sanos, hermano. Y Él no nos va a dar algo que nos va a echar a perder. Y hay muchos cristianos que la economía fuerte en su vida los echaría a perder, hermano. Entonces Dios los tiene como tiene porque lo ama. Y para nosotros es bueno. Amén. Amén. A veces no aceptamos la voluntad de Dios, hermano. Las enfermedades que vienen a nuestra vida, a veces las enfermedades nos acercan a Dios, hermano. Y hay cristianos ahí, rechazo, lo decreto, estoy sano. Y no entendemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Él nos sana, Él nos enferma, Él nos levanta, Él nos tira, pero de ninguna manera nos condena ya, porque hemos pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir analizando un poco. Gloria al nombre de Cristo. Pablo nos dice que a través de Cristo la justicia de Dios nos es imputada para lograr esta reconciliación de las cuales Él nos entregó ese ministerio. Y no solo la reconciliación, sino también que nos adopta como hijos suyos. Ahora, nosotros en nuestra sociedad la adopción la tenemos como una obra de caridad. De repente vamos a un orfanato, prepárame el negrito ese y aquel, y lo llevo así, pobrecito que están acá, ¿no? En ese concepto tenemos, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad, en el tiempo de los romanos, adoptar un hijo, hermano, se hacía de una forma de honrar a la persona. Por ejemplo, los reyes tenían hijos y a veces los hijos no eran lo que ellos esperaban. No eran personas con capacidades para seguir en el reino. Eran de repente débiles, naturalmente en su físico, o por ahí eran intelectualmente débiles, no tenían la capacidad. Entonces ellos iban al pueblo y miraban la capacidad de todos, ¿no es cierto? Y decían, este joven, tráiganlo, yo lo voy a adoptar como mi hijo. Y lo criaba como su heredero. Y después ese joven heredaba todo lo de su padre, porque él quería unas cualidades para su hijo. Ahora, en el caso de Cristo, hermano, aunque en ese tiempo era una honra, es todo al revés. Él nos adopta porque no tenemos capacidad nosotros de poder alcanzar gracia delante de Él. Pero una vez que nos adopta, nos capacita, nos hace sus hijos. Mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan 1. Vamos al Evangelio de Juan 1. 1:1. En el principio era el verbo. El verbo acá es logos, palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá Juan dice que donde hay luz, las tinieblas no pueden estar. Nosotros podemos tener todo esto cerrado, bien cerrado, y no entra una gota de luz. Es imposible poder ver, hermano. Es totalmente oscuridad. La luz no puede atravesar esas paredes. Pero instantáneamente cuando prendemos esto, la oscuridad desapareció. Bueno, así es cuando Cristo llega a la vida de una persona. Las tinieblas no prevalecen. Amén. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, esta luz es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Acá la palabra mundo representa todos. Todos no le conocieron. Todos no le conocieron. Y dice, a los suyos vino. Estos suyos representa el pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso representa a la iglesia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y esta palabra creer no significa solamente decir que creo con la boca, sino hacer su voluntad. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahora, hermano, la diferencia entre un evangelio de salvación, un evangelio de gracia y un evangelio religioso es cómo vivimos. Y esto no de ustedes ni de mí, es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted nota, hermano, que su vida es simplemente, hermano, como cualquier otra, nada más que dice Cristo, ore al Señor. Señor, cambia mi corazón. Señor, toca mi mente. Renovame. Hacé de mí una nueva criatura. Porque si no, no entraremos al cielo, hermano. Y el propósito del evangelio no es estar bien en esta vida, aunque Dios nos bendice. El propósito de esta vida no es estar, hermano, totalmente saludable en este mundo, aunque Dios nos mantiene sanos cuando Él quiere. El propósito de Dios en esta vida no es que nosotros seamos millonarios, aunque dice que Él provee para sus hijos, sino que el propósito del evangelio es que nosotros podamos partir a su presencia a una eternidad eterna de gozo y luz, porque Él es luz. Pero mientras estamos en esta vida, Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero si nosotros mismos no vivimos esa reconciliación, ¿a quién podemos reconciliar? Está como ese hermano que una vez estaba invitando, ¿no es cierto?, a una persona, estoy hablando, pastor, mire, que venga esta persona porque no conoce al Señor. Y bueno, un día, ¿qué hizo la persona? Vino a la iglesia. Y él no vino. Entonces esta persona dice, yo vine a la iglesia, pero el que me invitó no vino. Y a veces pasa así, nosotros alentamos todo lo demás para que hagan las cosas de Dios, pero nosotros somos los primeros que tenemos que mostrar con nuestros hechos. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, que el evangelio de Jesucristo sea verdaderamente, hermano, un cambio de vida para nosotros. Ahora usted me pregunta a mí, siempre digo esto, yo los amo en el Señor y me alegro de cada uno de ustedes que lo veo acá sentado. Es una alegría para mí, hermano, poder compartir la reunión con ustedes. Pero Dios paga a cada uno según su camino. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, eso mismo segará. Y yo, mi deseo, mi oración, y yo creo que todos sembramos bien. Pero usted tiene esa realidad, hermano. Usted es el que sabe eso, cómo siembra usted. Y yo le digo algo, mire, siempre digo esto, lo que sembramos hasta hace un rato ya no lo podemos arrancar. Si nos arrepentimos y nuestro arrepentimiento es genuino, Dios sí lo puede arrancar. Él quizás puede quitar de nuestra vida ese fruto que tendríamos que comer amargo por causa de nuestro arrepentimiento. Pero mi voluntad me tiene que llevar a sembrar bien de acá para adelante. Eso sí lo puedo hacer. ¿Puede de acá para adelante hacer algo? Sí, puede. Imagínese que usted de repente salió de su casa y tenía calor y salió con un solo abrigo y después llegó a la iglesia y le agarró frío. Ya está acá y volver al tiempo atrás para buscar ese abrigo no puede, pero sí puede volverse y buscar su abrigo y ya venir abrigado. Bueno, hasta acá hemos llegado, hermano, y en la condición que estamos delante de Dios. Pero hay cosas que podemos cambiar, porque tenemos vida todavía, tenemos esperanza. Y el evangelio de nuestra salvación también es el evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se renueva cada
Mañana. Mire si se renovara una vez por año, ¿cuántos se perderían, no? Porque imagínense, se renueva hoy y hasta el año que viene. Y si yo justo parto a mitad de año, chao, soné. Pero qué bueno que se renueva cada mañana. Ahora, en un sentido no significa que mañana a la mañana. En todo momento significa. Usted se equivocó hoy. Señor, mira lo que hice, mira lo que pensé, Señor. Te pido perdón. Si su arrepentimiento fue genuino, Dios lo perdona. Ahora, las consecuencias de su pecado a veces lo alcanzan. A veces lo alcanzan. Pero si el arrepentimiento es genuino, el perdón es instantáneo. Porque el que pagó el precio se llama Jesucristo. Y la sangre de Él tiene poder, hermano, para quitar el pecado. La sangre de Cristo no tiene poder para hacerme millonario, para esas cosas. Cristo puede hacerlo eso sin tener que haber muerto en la cruz. La sangre de Cristo representa perdón y vida eterna. Eso es el Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, vamos a ir redondeando porque me queda mucho y vamos a seguir, si Dios quiere, la semana próxima. Ya creo que con esta parte de la prédica ya terminaremos con el Evangelio de la Gracia, aunque volveremos en algún momento a retomarlo, porque es bueno recordar estas cosas. Es bueno recordar estas cosas. ¿Sabe que hay muchas personas en las iglesias luchando, hermano, para ser vistos por el pastor? Para que el pastor reconozca su ministerio, para que el pastor se dé cuenta que ellos son herramienta en la mano de Dios. Mire, si usted es una herramienta en la mano de Dios, nadie va a poder detenerlo, porque el que lo usa es Dios y Dios es poderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A cuánto le gustaría que Dios lo use? Ahí está el hospital, van hermanos los viernes. Amén. Hay tantos chicos por ahí que andan dando vueltas que no conocen al Señor. Puede ir a hablarle de Cristo. Ahí Dios lo va a usar. Pero algunos dicen, no, yo quiero ir a las naciones. ¿A dónde? A Miami. Así hay mucho, hermano, en las iglesias. Acá a la vuelta hay necesidad de Cristo. En el barrio, en nuestro trabajo. Muchas personas necesitan del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Este cambio no es solo un maquillaje religioso, sino que es desde adentro. Y desde ahí afecta toda mi vida, mis costumbres, mis afectos, mis valores. Ahora, por causa de la fe en Jesucristo, su obra vicaria, su resurrección y su próximo regreso. Amén, decía el hermano que estamos viendo señales, hermano. Y esto los científicos están exhaustos, porque ¿cómo puede ser que haya terremotos? No hay, en la historia reciente no hay tantos terremotos juntos de tanta magnitud en todos diferentes lugares. Por ejemplo, uno a 12.000 kilómetros del otro hubo en pausas de 1 hora. No se explican, no hubo por lo menos registro histórico. Ahora, yo hermano no voy a ser necio y decir Cristo está por volver ya porque nadie sabe el día ni la hora. Pero cuando todas estas cosas sucedan, dijo el Señor en Mateo 24, erguíos porque vuestra redención está cerca. Ahora, inevitablemente cada uno de nosotros, a medida que el Señor nos vaya llamando a su presencia, partiremos a la gloria. Pero en los tiempos, hermano, que se aproxima el regreso de Cristo, dice que va a haber una apatía, ¿no es cierto?, impresionante por la palabra de Dios. Se va a enfriar el amor de muchos. ¿Esto qué está hablando? Las iglesias se van a enfriar. Y hoy en día, hermano, una persona que congregaría en una iglesia donde todo es grito, donde todo es bulla y todos se caen, se desparraman, entrarían acá y dirían que esta es una iglesia muerta porque nosotros no gritamos, no saltamos. A veces tenemos que tener parlantes de 6 metros de altura y el tímpano así, creemos que eso es presencia de Dios. No, hermano, Dios no es sordo. ¿Sabía que Dios no es sordo? No hace falta gritar tanto, hermano. Dios nos escucha bien. Pero nosotros a veces creemos que esas cosas asombran a Dios, ¿no? Y verdaderamente lo que es estar en el Espíritu es vivir la palabra de Dios, vivir comprometido con lo que Dios nos marca en su palabra. Acá podemos hacer un show y nos divertimos, inclusive, ¡ay, qué lindo que estuvo el culto! Después salimos, en casa, ¿no? Tiene que estar lindo toda la vida. Cristo me acompaña después del culto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir con esto y ya vamos a estar orando, hermano. Nuestra vida ya no gira en torno a mis miserias o a mis alegrías. No depende de mis circunstancias pasajeras, sino de las promesas que Dios hace en su palabra. En los tiempos de Juan el Bautista hubo un tiempo de búsqueda del perdón de Dios. Pero no fue comprendido por todos. Todos no entendieron el propósito del bautismo de Juan. Y vamos a leer eso y después ya vamos a estar orando. Lucas 3, 7. Este Juan el Bautista
que por mandato de Dios salió a predicar en las aguas del Jordán. Y dice, ¿lo encontró? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh, hermanos queridos, qué bueno que vinieron. No. ¿Qué le decía? Ahora entendamos esto. Para muchas personas esto es ofensivo. ¿Cómo puede ser que diga esto? Todos nosotros somos, hermano, una generación adúltera y perversa, dice la palabra de Dios. Ahí lo vemos en Romanos 3. Nosotros en nuestra esencia, por más que no queremos, somos arrastrados por nuestras maldades. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán y Eva para caer de la presencia de Dios, para ser expulsado del huerto del Edén? Una. ¿Habían pecado antes? No, y no se habla que después pecaron, tampoco se habla de otro pecado de ellos. De Adán y Eva no, después hay pecados de Caín, de los hombres de la tierra se multiplicó, pero de Adán y Eva se nombra ese solo pecado, pero ese solo pecado que nombra la Biblia los excluyó de la presencia de Dios. Y nosotros hemos pecado ¿cuántas veces? De hecho, de omisión y de pensamiento, hermano. Entonces Juan el Bautista lo que le estaba diciendo, ustedes creen que porque vienen acá ya es suficiente, no, ustedes son perversos, eso es lo que le quiere decir. Mire, vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. Esto representa el final de un alma impía que se va de este mundo sin tener a Cristo en su corazón. Y dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Mire lo que le dice. Y le respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, que eran los que cobraban impuestos, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Le dijo, no exijáis de más a lo que está ordenado, no sean corruptos. También preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esto de la corrupción en la fuerza ya viene de mucho tiempo. Amén. Aunque habrá que decirlo, hay funcionarios honestos, serán los pocos, los muchos, no lo sé, pero que lo hay. Pero que hay mucha corrupción en las fuerzas, sí la hay desde tiempos de Jesús. Y dice en el 15, como el pueblo estaba en expectativa preguntando todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, este es Cristo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, o en Espíritu Santo o fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero, esto representa trigo, los hijos de Dios, granero representa el cielo, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Paja significa aquellos que no conocen al Señor, fuego eterno, condenación. Ahora, fíjese, Jesucristo viene al mundo, todo ser humano que vivió desde siempre tiene 2 opciones. O ser bautizado en el Espíritu Santo, acuérdense que la palabra bautizar significa inmersión, sumergir, o ser bautizado en fuego. Nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu de Dios. Y si alguno aquí en este día no está bautizado en el Espíritu de Dios, es mi oración que así sea. Amén. Y creemos por la fe que todos nosotros vamos a alcanzar esa salvación tan grande que Él preparó desde la eternidad. Pero seamos sabios, hermano. Miremos cómo vivimos delante de Dios. No comencéis a decir adentro vuestro, somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y para ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios. O mejor dicho, tenemos que ser injertados en el cuerpo de Cristo, que es lo mismo. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Ahora, yo sé que esto ocasiona en muchos de ustedes duda en su corazón, porque hemos sido criados en lugares, hermano, espiritualmente hablando, donde nos han dicho muchas veces, usted no tiene el Espíritu Santo. Y después le dice, usted el Espíritu Santo lo movió. Y después otro día le dice, usted no tiene el Espíritu Santo. Y otro día le dice, el Espíritu de Dios lo trajo a hacer esto. Y nos confunden, hermano. Pero, miren, no tomen en cuenta lo que decimos nosotros acá, tomen en cuenta la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Hasta el día que Cristo venga a buscarnos o nosotros partamos a su presencia, el Espíritu de Dios es la garantía de que somos hijos de Dios. Consecuentemente, tenemos que vivir en esa realidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Gloria a Dios. La semana que viene seguiremos con este tema, hermano.